Dios te bendiga, hombre de Dios. Qué Amén. gozo poder tenerlo en este maravilloso espacio, en este programa que Dios, por su infinita misericordia, nos ha permitido tener. Es un programa que Dios nos ha regalado y lleva por título El deber o la responsabilidad de la atalaya en estos últimos tiempos. Entonces, para mí es un gozo enorme poder tener hombres de Dios. Para mí es un placer, Pastor Omar Lugo, de que esté con nosotros y le damos la bienvenida. Toda la iglesia, el ministerio evangelístico, a Dios sea la gloria, en la República de Colombia, el concilio misionero Corona de Gloria le da la bienvenida y queremos darle el espacio para que usted salude a todos los hermanos, a todos los pastores que se van a ir conectando poco a poco en esta transmisión. Dios te bendiga, mi hermano, bienvenido. Amén. Dios te bendiga, Pastor Abraham. Para nosotros es un privilegio, un gozo también compartir con ustedes que son hombres de Dios a través de estos medios, ¿verdad? Que nos permiten compartir de una manera diferente, también compartir con el pueblo. Así que reciba saludos también de parte de la iglesia, que nos honramos pastoral, la Iglesia Pentecostal Jesucristo Piedra Angular, aquí en el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Y compañeros ministros de milicia. Un saludo y un abrazo de parte de acá de nuestra congregación, de parte de nuestro ministerio. Y vuelvo y repito, una bendición, pastor, compartir con usted también este altar por estos medios, ¿verdad? Para que el pueblo sea edificado. Amén, pastor, amén. Y nos gozamos de que esté con nosotros. Bueno, pastor, vamos a aprovechar el tiempo porque el tiempo no se detiene y cada segundo mal perdido en la vida difícilmente podrá ser recuperado. Entonces, hay una audiencia y unos hermanos eh, que están muy atentos a lo que Dios va a impartir a través de su palabra. Permítame, pastor, leer una porción de la palabra y entramos inmediatamente en materia. Damos la bienvenida a todos los hermanos. Desde ya les pido, por favor, que compartan este video, comparta esta transmisión para que el pueblo del Señor sea edificado a través de la poderosa palabra del Señor. Vamos a leer una porción de la palabra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El versículo 2 en adelante, dice la palabra: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espadas sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viendo la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se percibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Padre, en el nombre de Jesús, Dios eterno, te presento este tiempo. Dirígenos y guíanos a través de tu palabra. Y aquí estamos como instrumentos, como vasos. Habla a través de nosotros y que tu palabra corra como manantial de vida. Aleluya. Bendice a mi hermano pastor y úsalo como siempre lo has venido usando para tu gloria y para tu honra. Amén. Pastor Lugo, sabemos que la sagacidad de Satanás es terrible. Cada día va de mal en peor. Y en el mundo se están infiltrando una serie de tendencias religiosas, culturales, leyes, filosofías disfrazadas. Y hay diversidad
de libertades y modernismo, entre otras. Ahora, como hijos de Dios, debemos comprender los tiempos que estamos viviendo. Y no solo comprender los tiempos, sino entender los tiempos, aleluya, y saber cuál es nuestra responsabilidad como hombres de Dios, como atalayas, como guías espirituales para guiar a un pueblo que desafortunadamente muchos están cayendo en el borde o en el abismo de la apostasía. Entonces, Pastor Omar, gloria al nombre del Señor, ¿cuál sería el deber, la función, la responsabilidad, el mensaje de la atalaya en estos tiempos tan difíciles, tan críticos, donde la apostasía ha tomado fuerza de manera terrible? Sabemos que estamos en principios de dolores. Sabemos que estamos viviendo tiempos apocalípticos y que la palabra profética más segura se está cumpliendo. Entonces, pastor, ¿cuál sería ese mensaje de los últimos tiempos? ¿Están cumpliendo los atalayas con su responsabilidad? ¿O los atalayas están evadiendo la responsabilidad que Dios les ha delegado de guiar a un pueblo, de hablarle al pueblo, de enseñarle al pueblo, de darle la palabra a tiempo al pueblo, de pelear y de defender al pueblo? Alabado sea el nombre del Señor. Muy importante lo que usted dice, pastor, debido a que obviamente el tema es el deber de atalaya. Cuando hablamos acerca del deber, estamos hablando acerca del compromiso, de una obligación. Y cuando hablamos de eso, de esas palabras mayores en el ministerio, obviamente usted presentó ese panorama de apostasía, filosofía y un sinnúmero de influencias externas que están penetrando dentro del seno de la iglesia, que produce y que desemboca en herejía y apostasía. Pero también debemos notar que el tiempo, obviamente, cuando la Biblia habla acerca de los tiempos finales, los ilustra como si fuera a la medianoche o en la vigilia. Y en estos momentos de oscuridad y tiniebla, yo creo que los que están librando verdaderamente su deber como atalaya son los verdaderos llamados. O sea, que aunque el panorama puede ser negativo, de alguna manera también podemos discernir quiénes son los que tienen el llamado verdadero de Dios en este tiempo. Hay una de las cosas que también podemos notar que en la iglesia de Tiatira, por ejemplo, y lo tengo que mencionar porque ahí se habla de un pecado que casi no se habla, que es el pecado de la tolerancia. Tremendo. Esa palabra tolerancia en ese contexto lo que significa es permitir y consentir, y Cristo está reclamando la iglesia de Tiatira que había una autoproclamada profetisa, ¿ves? Usurpó el llamado para infiltrarse, engañar. Por eso que tenemos que entender también que la plataforma para el engaño del enemigo en este tiempo es que utilizan plataformas de pseudo autoridad para ejercer dominio sobre el pueblo o engaño sobre el pueblo. Mas la reacción de la iglesia fue la reacción de la tolerancia, de permitir, de consentir, y eso también nos lleva a otro punto que estaba revisando por qué línea nos podemos tirar para edificar el pueblo. Y el Señor ponía mi corazón también el pecado de la indiferencia. Tremendo. La indiferencia es un armamento del yo, de la autodefensa. Fíjese bien, cuando yo busqué la definición de la indiferencia, la indiferencia es un armamento del yo o una autodefensa para evitar el menosprecio, ser herido, ignorado, enjuiciado, tomar una actitud pasiva o de falta de importancia o de falta de interés y otras índoles. Entonces, es muy importante porque Ezequiel, el contexto que Ezequiel fue enviado a un pueblo reverde, a un pueblo duro de servicio, a un pueblo que él hablaba y no querían escuchar la palabra. Entonces, también no vemos mucha responsabilidad de parte de los ministerios que en este mensaje le tenemos una aplicación de atalaya, debido a que el ministerio también se ha distorsionado porque se ve como una oportunidad de que nos sirvan y no de nosotros servir como un instrumento del cuerpo de Cristo.
Me explico. A veces las personas llegan al ministerio como una oportunidad para que la gente lo sirvan, como un medio de fama, como un medio de adquirir poder, como un medio de adquirir ganancias deshonestas. Y para lograr ese objetivo se tiene que negociar el mensaje, ¿me entiendes? Se tiene que no librar esa responsabilidad verdadera del sentir de Dios, de poder transmitir el corazón del sentir de Dios para estos tiempos. Y a veces, por ejemplo, en el contexto de Puerto Rico hay un sinnúmero de ministerios. Por ejemplo, aquí hay 10.500 iglesias en un país que mide 50 millas por 100 millas de largo y 50 millas de ancho. Sin embargo, vemos la decadencia moral en la sociedad, vemos una decadencia espiritual, una decadencia de la apostasía, debido a que son pocos los que están librando esa responsabilidad o los que entienden ese compromiso con el Señor, ¿verdad? Y cuando no entendemos el ministerio y la visión ministerial se distorsiona, no comprendemos la magnitud del compromiso que tenemos con el Señor. Y hay gente que, por ejemplo, nosotros tenemos un compromiso con el Señor y un compromiso con el pueblo, pero no negociamos ese compromiso, ¿verdad?, con el pueblo y dejar el compromiso con Dios para un lado, ¿verdad? Porque tenemos una responsabilidad. Y una de las cosas bien claras de la gente que son llamadas por Dios es que entiende la magnitud del compromiso y la lealtad y la fidelidad que se tiene que tener a Dios para transmitir un mensaje que vaya acorde a los tiempos. Y 1 Corintios capítulo 14, verso 8, la Biblia dice que si la trompeta diera un sonido incierto, ¿cómo van a entender? Y yo creo que también que por falta del compromiso y falta de la fidelidad y por falta de la comprensión ministerial se está dando un sonido incierto, que la gente verdaderamente no entiende en el tiempo profético en el que estamos viviendo. Y aquellos que tenemos un compromiso con el Señor, se nos tilda de que estamos juzgando, de que estamos atacando, o de que somos gente prejuiciada, o que no tenemos amor de Dios para transmitir el mensaje. Pero cuando nosotros analizamos los mensajes proféticos en la Biblia, todo era un mensaje al fin de los tiempos y un mensaje profético que es un tema, que es un mensaje demandante del pueblo, es un mensaje que demanda cambio de parte del Señor y que pone a... Gloria al nombre poderoso de Jesús. Bueno, parece ser que hay problemas en la transmisión. Se les fue la señal a nuestro hermano pastor. Esperemos que entre. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Muchas veces los hombres de Dios, vamos a ver, parece que ya entró el pastor, vamos a ver. Gloria a Dios. Parece. Aleluya. Gloria al Señor. Santo. Poderoso, se nos cayó la transmisión, por ahí vamos, pastor, amén, amén. Amén. Sí, mi hermano. Y tenemos un compromiso. Continúe. Sí, como estamos hablando, que los que tienen ese compromiso libran su responsabilidad, y no solamente le pasó a Ezequiel. Ezequiel es un ejemplo también como Jeremías. Jeremías le dijeron: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Por un momento, en el capítulo 12 de Jeremías comenzó a ver el resultado de su mensaje. Y nosotros como ministros tenemos que ver si hay ministros que no están viendo, que muchas veces estamos como Jeremías por el tipo de mensaje que Dios nos ha entregado, que queremos enganchar todo, queremos rendirnos, pero es que tenemos que entender el compromiso y la magnitud del llamado. O sea, nosotros no estamos llamados a complacer ni los aplausos ni la admiración de la gente, porque eso tiene otro nombre. Eso se llama artista. El artista complace a su público, pero el ministro tiene que transmitir un mensaje que sea del corazón de Dios al corazón del pueblo, y eso cuesta. Eso cuesta, y la gente tiene que entender que hay un precio que pagar, y el precio se llama menosprecio, el precio se llama el rechazo, el señalamiento, y usted no se puede enfocar en eso. ¿Por qué? Porque Jeremías no le prometieron aplausos. A Jeremías le dijeron: van a pelear contigo, pero no te van a vencer. O sea, y una de las cosas que tenemos que utilizar como plataforma para nosotros mismos es entender que estamos haciendo la labor de Dios o transmitiendo el mensaje de Dios que Dios nos ha dado, es la oposición al mensaje, la oposición al mensaje.
Y cuando nosotros entendemos el lenguaje de la Biblia y el lenguaje espiritual es un poquito paradójico. O sea, si hay oposición es que estoy en el camino correcto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el enemigo va a ofrecer todo tipo de resistencia en el camino para opacar, desanimarme, desalentarme, desenfocarme del mensaje o de yo librar mi responsabilidad con el Señor. Pastor. Pastor, sin duda alguna, pastor, parece ser que usted y yo como que nos colocamos de acuerdo, pero sabe Dios que es el Espíritu, es el Espíritu. Usted tocó hace un momento algo muy interesante. Pastor, Dios me ha permitido tocarlo durante todos estos días. Y usted habló hace un momento de la indiferencia. Una de las cosas que más daño le ha hecho a la iglesia no solo ha sido el silencio de los atalayas, sino la indiferencia tanto de los atalayas como la indiferencia de la iglesia. Hay una indiferencia total y terrible hacia lo de Dios, hacia la palabra, hacia el mensaje genuino y verdadero dado por Dios en la boca de hombres que han asumido esto con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, y que Satanás ha tratado de silenciarlos con la palabra: no juzgue, no condene, no critique, usted no tiene amor, ore por ellos. Y es la tendencia que se ve no solo en las iglesias de la llamada superprosperidad, sino también en algunas congregaciones de sana doctrina. Cuando Dios por su gracia le da un mensaje de confrontación, de alerta, para que el pueblo escape, para que el pueblo entienda que lo que estamos viviendo no es cualquier cosa, estamos viviendo la recta final. Entonces muchos tratan de silenciar a ese predicador. Usted no tiene amor, usted no tiene misericordia, cambia el mensaje, tratan de trancarlo, de cerrarle las puertas a ese predicador. Y hay un vivo ejemplo, Pastor Omar, cuando el sacerdote Amasías trató de silenciar al profeta Amós. Y Amasías va donde el rey y le dice: rey, el profeta, el vidente se ha levantado contra ti. La tierra no puede sufrir sus palabras. Y prácticamente el sacerdote le dice al profeta que se vaya. Le dice: no profetices, no predique, cállate, vete de aquí. Y el profeta, muy humilde, aceptó su compromiso y su responsabilidad. Le dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, soy boyero, pero Jehová me tomó. Tú dices no profetices, así dice Jehová. Entonces, pastor, ¿por qué hay esa tendencia no solo en las iglesias que uno llama de la superprosperidad, sino en las iglesias de sana doctrina? Hay ese mal concepto, esa mala interpretación de no juzgar, de no condenar, ore por ellos, y tratan de silenciar a los hombres que han asumido esto con mucha responsabilidad. No solamente hay una distorsión del evangelio, sino una distorsión del amor, ¿verdad? La distorsión del evangelio y la distorsión del amor. El evangelio torcido que se predica y se anuncia en muchos altares, en muchos lugares, es un evangelio egocentrista. Y a ser egocentrista es incapaz de ver que aquella persona que está equivocada y está errada, Dios de alguna manera levanta vasos para llevar a la reflexión a esa gente que está en un error y volverlos de su camino. Entonces, es como nosotros recibimos comentarios a diario, exactamente como usted dice, pastor, no juzgue, ore por ello, pero realmente cuando la gente no comprende en el amor de Dios, que el amor de Dios no solamente se basa en este sistema humano de que yo te amo porque tú me amas, Dios sigue amando aún en medio de la infidelidad del hombre, y aun cuando el hombre se está torciendo, el amor de Dios trata de alcanzarlos de alguna manera a través de la corrección, ¿eh?
y a través, ¿verdad?, de la corrección o de la amonestación para llevar a una reflexión por medio de su Espíritu Santo. Y hay un texto muy importante que dice que hay una tristeza según Dios que produce arrepentimiento. ¿Ves? Y ese es otro concepto equivocado, que la gente cree que los mensajes que edifican son los mensajes que a ellos de alguna manera son dulces al oído. Entonces la iglesia dice, bueno, si este mensaje me es dulce al oído, me es simpático, pues es un mensaje que me edifica. Pero si es un mensaje que me confronta, de alguna manera me hace sentir mal, pues lo descarto, porque esa no es la edificación que yo conozco. Y también es una distorsión. ¿Por qué? Porque hay una tristeza según Dios que produce arrepentimiento. Dios de alguna manera nos confronta con nuestra realidad. La Biblia se presenta como un ejemplo que cuando vemos nuestro rostro, Dios espera que nosotros seamos hacedores de la misma. La palabra es fuego, como dice Jeremías, mi palabra es fuego y martillo que quebranta la piedra. La palabra es una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos. Y la distorsión o la invasión de falsos profetas, falsos ministros, obreros fraudulentos que han distorsionado el evangelio ha producido este tipo de indiferencia. ¿Por qué? Porque ahora el evangelio se concentra como si fuera un evangelio de autosuperación. ¿Ves? Ya no vemos a Dios ni a Jesucristo como el camino que me conduce al cielo, sino que yo veo ahora a Jesucristo como el medio de yo obtener mi bendición, ¿verdad? Y esa bendición muchas veces le llamamos, porque muchas veces esas otras cosas, si vamos a hablar de esto, porque cuando usted lo analiza a la luz de la palabra, es una total distorsión de los principios bíblicos. O sea, la gente se cree que bendición es dinero, bendición solamente es algo que me venga bueno y que me caiga bien, como dijimos ahorita. Pero el concepto de bendición del Antiguo Testamento, una de las definiciones una vez que yo busqué, es que bendición es que Dios esté contigo. ¿Ves? La presencia de Dios te acompaña. Y en ese sentido, gloria al nombre del Señor, esa bendición del Señor, permíteme por aquí, que creía que tenía enchuflado esto, no lo tengo enchuflado y se me está gastando la batería, pero ahí vamos. Santo Dios. Esto es parte de la dinámica de la oposición, pero ahí vamos. Amén. Permítame. Bueno, ahora sí, espero que sí tenga, ahora sí. Y esta distorsión de lo que es bendición, la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por ejemplo, hay gente que dice, pastor, me dieron un trabajo, sí, que bueno, te lo dieron de noche, sí, no tengo tiempo para ir para la iglesia, pues yo dudo mucho que Dios te haya dado ese trabajo, ¿sabes? Entonces, hay cosas que la gente, porque yo estaba hablando hace tiempo, un tiempito atrás, que una de las cosas que el enemigo ha distorsionado es la palabra bueno. Dice la Biblia que Dios creó todos los cielos y la tierra, Dios vio que era bueno. Y lo primero que distorsiona a los ojos de Eva, Satanás, es que el árbol era bueno ante los ojos de Eva. Pero el bueno de Eva no era el mismo bueno de Dios, porque el bueno de Dios tiene que ver con su voluntad, pero el bueno de Eva tenía que ver con su egocentrismo, satisfacer su carnalidad, satisfacer el ego. Y básicamente eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. La iglesia vive un evangelio egocentrista, que yo quiero para mi bendición y después que aparente alegadamente me salve yo, no me interesa la salvación de los demás, ¿me entiendes? La salvación es individual de cada uno y obviamente es individual en ese, pero no en el contexto de que a mí no me debe importar la salvación de mi hermano, sino que yo me debo convertir en un instrumento para que mi hermano también alcance la salvación. Aleluya. Y de alguna manera, si yo veo a mi hermano en error y yo no lo ayudo, se aplica excelentemente el contexto de Ezequiel capítulo 33, que si no libramos nuestra responsabilidad, la sangre de esa persona caerá sobre nuestra cabeza por el pecado de la indiferencia. ¿Ve? Y eso es muy importante, porque yo no quiero estar en los zapatos de estas megas iglesias que han utilizado un sistema de marketing para llenar sus arcas y para llenar sus templos, pero no es un mensaje que produce salvación, ¿verdad? Es un mensaje de autoayuda, un mensaje psicológico, un mensaje emocional que simplemente atiende las emociones, pero el espíritu lo deja vacío. No hay transformación,
no hay cambio, no los llevan a la santificación, no los llevan a parecerse a Jesucristo. Y realmente yo no quiero estar en los zapatos de esas personas que han distorsionado el evangelio y han hecho con el evangelio lo que a ellos bien les parece. Y tenemos que entender que como personas que comunicamos el mensaje de Dios con llamado de Dios, tenemos una responsabilidad grande. No importan las vicisitudes, los señalamientos, eso debe tornarse en elogio. En una ocasión, el apóstol Pedro salió de la cárcel, se sentía digno por ser azotado por la causa de Cristo. Entonces, los insultos, las oposiciones nos deben dar fuerza para entender que estamos hablando realmente lo que Dios quiere que se abre. Ahora, si la gente no quiere oír, ese no es nuestro problema, porque nosotros lo que estamos es liberando nuestra responsabilidad, el deseo de Dios que la gente se vuelvan a Dios. Pero estamos viviendo ciertamente un tiempo donde el corazón del pueblo se ha endurecido, no solamente el pueblo, sino del mundo secular se ha endurecido por causa también, diría yo, de la iglesia. Pastor. Amén, pastor. Amén, gloria al nombre poderoso del Señor. ¿Cuál sería el mensaje, pastor? Hay hermanos que sin duda alguna durante los próximos días van a ver esta transmisión. Algunos cristianos, otros no cristianos. Pero ¿cuál es el mensaje de estos últimos tiempos? ¿Cuál debería ser el mensaje de este tiempo que estamos viviendo? Muchos desafortunadamente están pensando que el mensaje de este tiempo es cómo volverte millonario. En estos días, pastor, aquí en Colombia hubo una publicidad que sin duda alguna vemos reflejado el desespero que estos lobos rapaces, porque hay es que llamarlos de esta manera, es un desespero, es una agonía por el dinero. Y veíamos una publicidad que decía cumbre profética, VIP 100,000 y general 50,000. Pero aquí en Colombia estamos encerrados en casa. Lo más probable es que la próxima semana ya abramos los templos. Entonces yo me puse a pensar, estoy en casa, ¿cuál será la VIP si estoy en casa? Es decir, para yo escuchar un mensaje que se está transmitiendo en vivo y en directo por las redes sociales, ¿tengo yo que pagar para escuchar a estos lobos rapaces? Entonces, ¿cuál sería el mensaje de este tiempo, Pastor Omar? La iglesia tiene que predicar un mensaje acorde a los tiempos. Primero, un mensaje escatológico, profético de estos tiempos finales para llevar la iglesia, porque cuando nosotros nos ubicamos dentro del contexto del tiempo profético, cada tiempo trae su acción de acuerdo a Eclesiastés capítulo 3, porque ese es el mensaje de Eclesiastés 3. Tiempo para abrazar, tiempo para obtener de abrazar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. El tiempo nos lleva a una acción. Si yo no conozco el tiempo presente, yo no voy a hacer lo que ese tiempo requiere. Entonces, cuando nosotros ubicamos a la iglesia dentro del contexto del tiempo profético, la exhortación siempre que va acompañada de los anuncios escatológicos es velar y orar, ser sobrio, santifícate, no contrista el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es un mensaje de consagración, es un mensaje y también no solamente eso, también es un mensaje de la defensa de la fe para evitar el engaño. Y cuando estamos haciendo defensa, la gente no sabe qué, porque mucha gente dice, no, prediquen a las almas. Y eso es uno de los problemas, que creemos que solamente las almas que están perdidas son las que están en las calles. Tenemos gente en las bancas perdidos, sin fe, sin esperanza, sirviéndole a un Jesús diferente del Jesús de la Biblia. Entonces, básicamente ese sería el mensaje de este tiempo, un mensaje que van acorde a estos tiempos proféticos, pero en aplicación nos llevan a una vía de consagración, a una vía de vigilia, a una vía de santificación. Más sin embargo, yo creo que para la gente que son inteligentes, porque hay gente que son inteligentes, ¿verdad? Tienen que darse cuenta que el mensaje liberal y apóstata, que le ha prometido riquezas y grandeza, que está condicionado al tipo de carro que usted maneja o a la casa donde usted vive, para demostrar qué bendecido es usted, cuando realmente, hermano,
Jesucristo no tuvo ni dónde recostar su cabeza, mas sin embargo estamos más bendecidos que todos nosotros. Tenemos que entender que ese mensaje para los inteligentes, yo creo que está caducando, porque cuando esta pandemia surgió, hubo un silencio bien grande de ese sector, un silencio grandísimo. ¿Por qué un silencio grande? Porque ellos no saben lo que es la escatología, ellos solamente saben manipular con psicología. Su mensaje es limitado, un mensaje motivacional, y su mensaje se ha centrado en un bienestar, o sea, el bienestar. Es un mensaje que te lleva al bienestar, pero no te preparó para cruzar el desierto. Es un mensaje que no te preparó para que no solamente entendemos que Dios nos bendice, pero Dios también es un Dios que nos lleva por el desierto para ser probado, como Jesucristo, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Un espíritu es un mensaje que no le enseñó a adorar a Dios en la escasez, no le enseñó a adorar a Dios en la persecución, no le enseñó a ser fiel a Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Y para los inteligentes que van a ver este mensaje, tengo noticia. Este mundo va en decadencia, pero para la iglesia vienen tiempos buenos, porque nosotros estamos esperando el glorioso arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Se llama la bienaventurada esperanza. Y esa esperanza, cuando Pablo habla acerca, yo estaba meditando acerca, hablaba en estos días de la iglesia, cuando Pablo está dándole aliento, por ejemplo, a la iglesia de Tesalónica, que estaba pasando una gran persecución. Pablo menciona ahí los tiempos, por ejemplo, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. O sea, Pablo estaba dando un mensaje de consolación a la iglesia, pero también le estaba diciendo, mira, todas estas cosas que están viendo son momentáneas, pero nuestra esperanza tiene que estar puesta en el cielo. ¿Ves? Entonces, el enfoque de la iglesia tiene que estar puesta en el cielo, en esa bienaventurada esperanza. Porque la palabra esperanza es el estado de ánimo en cual se espera algo prometido. Entonces, obviamente las circunstancias que estamos pasando en el presente son difíciles, sí son difíciles. Son fuera de no hemos vivido antes, claro que no lo hemos vivido. La Biblia lo dice, pero también la Biblia nos orienta a tener una esperanza mucho más allá de lo que estamos viendo aquí y ahora. ¿Ves? Es una esperanza futura que nos ayuda a pasar toda circunstancia momentánea, como Pablo decía, que esta tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más de excelente y eterno peso de gloria. Y poner nuestra esperanza no en el ahora, sino en el mañana, ¿ves? Porque ese es el mensaje, esa es la esperanza, de eso nos alimentamos. Los tiempos son duros, pero para la iglesia Dios nos ha prometido algo glorioso si somos fieles, aleluya, como le dice a la iglesia de Esmirna. Viene tribulación por 10 días, algunos serán echados a la cárcel, pero tú sé fiel hasta la muerte. ¿Ves? Es un mensaje que nos desafía a ser fiel en medio de la adversidad, porque tenemos una esperanza futura, y ese mensaje se ha perdido mucho en muchos altares. Y por eso que la iglesia, usted ve la iglesia como confundida, desorientada, con falta de fe, con falta de esperanza. Y eso se le añade la inundación que hemos tenido en esta pandemia por medio de las redes sociales, de falsos profetas que desvían a la iglesia, ¿verdad? Desvían a la iglesia. Es muy importante que nosotros podamos entender que si la profecía se juzga conforme a la palabra, no es blasfemia, porque la blasfemia es cuando intencionalmente, con todo el mal deseo del corazón, usted habla en contra del Espíritu Santo, sabiendo que es el Espíritu Santo, pero usted no le da la gana de conocer que es el Espíritu Santo. Eso es blasfemia. Pero a mí pastor, a mí me alarma mucho los dos extremos de las profecías. Tenemos profecías muy positivas, como si esto se hubiese convertido en un Disney, como decimos nosotros, en algo, ¿verdad? En algo, una fantasía. Pero también tenemos el otro lado de la profecía que se mueve, que en vez de producir esperanza, produce temor y produce un enfoque terrenal, ¿verdad? Y me explico. Por ejemplo, hay profecías que están corriendo por ahí, ¿verdad? Que viene escasez. La gente se alarma porque la Biblia ya lo dice, Mateo capítulo 24,
La Biblia dice que habrá hambres en diferentes lugares como señal de los principios de dolores. Pero la iglesia, yo estaba buscando, diciendo al Señor, ilumíname para poder hablar al pueblo, porque veo el pueblo muy confundido, muy terrenal, pensando solamente en las cosas terrenales, pero no pensando en lo espiritual. Me lleva a Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 11, la iglesia de Antioquía, Agabo profetizó que venía hambre sobre Jerusalén, que se cumplió en los tiempos de Claudio. Pero ¿qué pasó? Fíjese bien, aunque venía hambre en Jerusalén, Dios tenía una iglesia en Antioquía, que es la providencia de Dios para atender la necesidad en Jerusalén. Y utilizó a la iglesia de Antioquía, utilizó a Bernabé y a Pablo. ¿Ve? Entonces, yo le quiero alentar a la iglesia que aunque vienen momentos difíciles, indudables, Dios ha preparado a una Antioquía, a un Pablo y a un Bernabé, que es la providencia de Dios, porque tenemos que entender que Dios tiene el control del pasado, tuvo el control del pasado, del presente, y tendrá el control del futuro, y eso tiene nombre, que es la soberanía de Dios. Y cuando entendemos esto, que Dios es un Dios soberano, no solamente entendemos que es el creador, que es el que gobierna las cosas, también entendemos que Él es el Dios que también prepara provisión para proveer a su pueblo en medio de cualquier necesidad. Él sigue siendo el Dios que permitió que en los tiempos que Israel cruzó el desierto, descendiera maná del cielo. Y me encanta esa palabra, me gusta esa palabra, porque maná lo que significa es que es esto, ¿sabe? La sorpresa para el pueblo, que aproximadamente era 1 millón de personas, sin muchos recursos, Dios pudo sustentar a un pueblo en medio de un desierto. Ese es el mismo Dios que yo le sirvo en este tiempo. O sea, reconozco que hay un desierto, que son principios de dolores, pero también debo reconocer que hay un Dios sustentador, que hay un Dios que nos cubre, que hay un Dios que nos fortalece, y sobre todas las cosas hay una esperanza de gloria futura para la iglesia. Y ahí es donde yo tengo que poner mi esperanza. Para yo poder sobrepasar el presente, tengo que tener una esperanza futura. Y eso yo veo, pastor, que eso es lo que el diablo está intentando a través de esta invasión de falsos profetas, de tratar de opacar la fe y la esperanza del pueblo, desenfocándolo del glorioso evento, hermano, que está, no tengo duda, que está a punto de suceder. Amén. Alabado sea Dios, porque así lo dice la Biblia, y lo creo con todo mi corazón, y el Espíritu Santo va a testimonio, ¿verdad? Porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, que está a punto de suceder esa promesa para la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesucristo, pastor. Pastor, quiero hacerle 2 preguntas en una. Amén. Ya que Dios nos ha dado la oportunidad de tenerlos con nosotros, y de repente hay hermanos que necesitan un poco más de claridad con respecto a este tema. La primera, ¿qué enseñanza le deja Dios al mundo a través de esta pandemia? Y segundo, ¿cuál es la enseñanza que la iglesia debería tomar a raíz de todo lo que pasó durante estos 5 meses y medio de encierro? Tremendo. Ciertamente al mundo Dios le ha demostrado que Él está en control. El hombre ha buscado por todos los medios, por todo lo que tiene a su alcance, y realmente lo que vemos es un avance de esta pandemia. Dios está en control. A la iglesia, a mí me preocupa la iglesia, porque creo que todavía no hemos entendido a magnitud el Así es. mensaje de Dios. Yo creo que Dios habla a través de las tormentas. Dios habla a través de la tormenta. La gente dice, ¿cómo, pastor? Bueno, usted sabe que la voz de Dios es como trueno, y en las tormentas truena. Y a veces no sabemos discernir la voz de Dios en medio de la tormenta. Obviamente hay un remanente que sí, que está en sintonía.
Me preocupa la actitud de la iglesia porque esta mañana estaba leyendo algunos libritos, un libro de la introducción del libro de Apocalipsis, y el libro decía que paralelamente al libro, que el libro de Apocalipsis no es la revelación de Juan de Jesucristo, sino que el libro de Apocalipsis es el libro de la autorrevelación de Cristo a Juan y a su iglesia. Y muchas veces y decía el libro que para el segundo siglo de la era cristiana aparecieron un sinnúmero de libros apócrifos apocalípticos. Mientras la iglesia no vuelva a la Biblia y le ponga la Biblia en el lugar que tiene que estar la Biblia en el corazón de la iglesia seguirá engañada por estos pseudo profetas, por estos pseudo mensajeros, que lo que hacen es distorsionar el mensaje de Dios en medio de la pandemia. Yo noto una iglesia que quiere que todo esto se acabe para volver a la normalidad. Nosotros tenemos que aprender a valorizar lo que se ha perdido un poco. Obviamente hay ciertas limitaciones que tenemos que respetarlas, aunque aquí, por ejemplo, en Puerto Rico nos estamos congregando, pero hay ciertas limitaciones que obviamente por prudencia hay que respetar. Pero hay ciertas actividades que no se pueden dar como se daban antes, ¿verdad? Y esas cosas que no se pueden dar como se daban antes, nosotros tenemos que valorizarlas, porque en un momento, obviamente, si el Señor permite y Cristo no ha venido, la vamos a retomar. Y tenemos que valorizar la evangelización en las calles. Tenemos que evangelizar el altar familiar. Tenemos que valorizar la intimidad con el Señor. Yo he recibido un sinnúmero de noticias que me han dolido profunda en mi corazón, de personas que en esta pandemia se han apartado del Señor, evangelistas, pastores, miembros de iglesia. Yo digo, Señor, pero ¿cómo es posible, Padre? ¿Cómo es posible si han escuchado el mensaje, se le ha enseñado, se le ha predicado? Pero ahí donde entra Mateo capítulo 25, donde es la prudencia, la insensatez. Porque muchas veces tomamos el mensaje de que Cristo viene como si fuera un eslogan, como si fuera una expresión de cliché, y a veces pierde sentido. ¿Ve? Yo le digo a la iglesia, mire hermano, ¿cuántos saben que Cristo viene? Y todo el mundo, amén. Pero yo verdaderamente sé quiénes son los que saben que Cristo viene, aquellos que responden a los llamados de ayuno, de oración o de vigilia, que muchas veces es el pequeño remanente de la iglesia. Y aquí es donde se separan las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. La prudencia es capacidad de discernir, aplicar un conocimiento para evitar un daño futuro. Insensatez, falta de discernimiento, falta de conocimiento. Y aunque la iglesia maneja de cierto tipo que sabe que Cristo viene, pero son pocos los que están viviendo a la altura como si Cristo viniera en cualquier momento. Hay un remanente que sí ha entendido, y yo creo que esta pandemia ha venido para manifestar lo que estaba oculto en el corazón de muchos. Tremendo. Tenemos que analizar las deficiencias, las fallas, corregirlas. Y aquel que se ha apartado, mi mensaje, que vuelva otra vez a redil del Señor, porque no es tiempo de descuido, es tiempo de buscar a Dios como nunca antes. Es tiempo de buscar a Dios como nunca antes. Pastor. Pastor, sin duda alguna, las cosas tienen que mejorar, las cosas tienen que cambiar. Yo personalmente, pastor, he tomado y he visto estos 5 meses y medio como una segunda oportunidad que Dios le está dando a su pueblo, para que su pueblo se ponga a paz con Dios. Yo personalmente he visto este tiempo como un tiempo de preparación, como un tiempo donde Dios nos está equipando. Y yo lo he venido diciendo, pastor, todos estos días. De repente pareceré un CD rayado,
El hermano no tiene más mensaje, no sabe decir otra cosa. Pero yo escuché una vez de un hombre sabio y este hombre dijo que la madre de la enseñanza es la repetidera. Uno no aprende porque escuchó algo, uno aprende porque se le repitió algo. Se necesitaron 4 evangelios para enseñar lo mismo, la muerte, la vida y la resurrección de Jesús. Entonces, ahora es que se va a ver el resultado de estos 5 meses de encierro. Los que aprovecharon este tiempo para ponerse a paz con Dios, para ponerse a cuentas con Dios, para arreglar el altar que estaba caído y para equiparse y llenarse de la gloria de Dios. Me da tristeza ver que muchos pasaron estos 5 meses viendo Netflix, alimentando el vientre, durmiendo todo el día y no sacaron un espacio para tener un encuentro o una intimidad con el Señor. A mí me duele, es doloroso escuchar, pastor, ese testimonio que usted hace un momento me dijo que usted, pastores se han apartado, evangelistas, hermanos, eso es triste y es doloroso. Y dijo algo muy importante que me ha tocado, y es así, que esta pandemia, Dios la usó como un mecanismo para manifestar lo que había oculto en el corazón. Porque yo creo, pastor, que cuando un hombre es llamado por Dios y ese hombre ama la obra, ama la iglesia, está dispuesto a decir y a soportar lo que dijo y soportó el apóstol Pablo. Cuando Pablo dijo, ¿quién me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, espada. Pablo dijo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni ninguna otra cosa en el mundo me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que este tiempo ha sido un sacudión, un sacudión. Dios sacudió y estremeció a su iglesia y que durante este tiempo el altar Dios lo limpió, porque tenemos que decirlo claro, había mucho pecado en el altar. Había mucho pecado en el altar. Hombres en adulterio, hombres en engaño, en pecados ocultos, y así ministrando, así hablando en lengua, así profetizando, profanando el santuario, la casa de Dios. Dios dijo, ya basta con esta charlatanería, ya basta de tanto pecado, ya basta de tanto engaño, de tanta mentira. Les voy a dar otra oportunidad. Enciérrense, escuchen mi voz, escuchen mi palabra, pónganse a paz con Dios, pónganse a paz conmigo. Alabado sea el Señor. Por eso he venido diciendo, pastor, que no podemos seguir siendo los mismos. Sin duda alguna tiene que haber un cambio general. La iglesia tiene que revisarse. La iglesia tiene que revisarse. Y esto, por ejemplo, yo le puedo poner un ejemplo, pastor. Cuando David trató de llevar el arca a Jerusalén, todos conocemos la historia. David puso el arca en un carruaje. El carruaje era arrastrado por los bueyes. Y David danzaba y toda la casa de Israel. Había gozo, había júbilo. Pero llegó un momento en que la Biblia dice que los bueyes tropezaron y el arca estuvo a punto de caerse. Y un hombre llamado Usa extendió la mano y la Biblia enseña que Jehová lo fulminó. Inmediatamente David se detuvo, los que tocaban los instrumentos se detuvieron y toda aquella gloria, todo aquel júbilo se convirtió en luto. Pero David no se cruzó de brazos, David se revisó. Hasta que David llegó a la conclusión que había cambiado un principio por un concepto. El concepto era poner el arca en un carruaje, pero el principio bíblico era que el arca debía ser llevada por los levitas, hombres consagrados. Entonces, yo creo que este es un tiempo para que la iglesia se revise, se examine, se evalúe, haga un escrutinio minucioso y profundo y empecemos a ponernos a paz con Dios. Porque si volvemos a lo mismo, al mismo desánimo, a la misma indiferencia,
a la misma falta de responsabilidad, puedo decir abiertamente, no aprendimos la lección. Y no sé, pastor, qué otra cosa tendrá Dios que permitir para que la iglesia reaccione, despierte. Aunque sabemos que hay un remanente, como dijo usted, que está conectado, que está en sintonía con el Dios del cielo. Pastor. Eso es muy cierto lo que usted dice, pastor. Yo también de ese pasaje que usted dijo, tengo un mensaje anterior a ese suceso, es que el día que el arca no funcionó, y creo que ha habido como un tipo de silencio también de parte del Señor, es como un silencio. La Biblia dice, una vez una mujer me preguntó, ¿cómo usted sabe que cuando Dios habla, que es Dios? Pues porque las ovejas conocen su voz y no hay forma de explicarlo. Es cuando Dios habla, tú sabes que Dios habla. Hay como una especie de silencio de parte de Dios en este tiempo. Y es que en aquella época, antes del arca ser llevada, los filisteos se levantaron, Israel trajo el arca y dice la Biblia que gritaron con voz de júbilo. La tierra tembló a tal magnitud que los filisteos escucharon que el arca había llegado, pero ese día se esforzaron. Y ese día el arca no funcionó. No es que Dios no lo socorrió, es que Dios le estaba enseñando que Dios no es un Dios que se manipula. Si no hay obediencia, no hay respuesta de Dios. Si no hay rendición, si no hay una vida como a la altura que Dios demanda, no va a haber respuesta de Dios, aunque físicamente tenga el arca. Entonces, nosotros nos hemos encerrado, como usted dice, ¿verdad?, en estas metodologías que creemos que pueden manipular a Dios. Por ejemplo, las iglesias tienen este tipo de danza. ¿Verdad? Este tipo de danzas coreografiadas con paños y con un sinnúmero de cosas que a veces ellos le dan un simbolismo, una tipología, que yo, en mi opinión, la gente lo que se están es alejando de lo que es el ayuno, la oración y la palabra, lo que funciona, para buscar otro camino, para buscar el mismo resultado, pero no funciona. Y va a llegar el momento que a esa gente no le va a funcionar. Porque Dios está dejando ver quién verdaderamente es su iglesia en este tiempo y cuál es la iglesia falsa. La iglesia verdadera en este tiempo se ha concentrado a predicar a las almas, a hacer el trabajo de orientar en los tiempos proféticos. Mas, sin embargo, la iglesia falsa se ha concentrado en seguir haciendo lo que ellos saben, manipular, tratar de llenar sus arcas a través de medios de manipulación, como usted señalaba al principio, ¿verdad? Que había un evento VIP. Y la pregunta es, ¿cómo es? Desde mi casa yo voy a tener una exclusividad VIP? Obviamente, la capacidad de esta gente para inventarse y manipular es una maravilla. Pero Dios está dejando ver su iglesia en este tiempo. Como usted dice, estoy totalmente de acuerdo. Y precisamente esa es mi oración, pastor. Nadie la sabe, pero la comparto. Eso que usted dice de la segunda oportunidad, yo le digo, Señor, danos una segunda oportunidad. Danos una segunda oportunidad para hacer las cosas mejores. Porque básicamente, aunque estamos dando nuestros cultos, estamos bien restringidos, ¿verdad? Estamos restringidos, ¿verdad?, a ciertas directrices. Y extrañamos eso, ¿verdad? Extrañamos nuestros cultos, nuestras campañas, nuestras salidas al aire libre, las visitas a las casas y un sinnúmero de cosas que hay que mejorar. Y le estoy orando, Señor, permítenos darnos una oportunidad para hacerlo mejor. Y básicamente concuerdo, ¿verdad?, con usted en esa área, y la iglesia tenemos que volvernos a Dios y orar y clamar cada día más, sabiendo que son tiempos finales, pastor. Así es, mi hermano pastor. Yo creo que este ha sido un llamado de Dios a la reflexión, a la humillación y al arrepentimiento. Sin duda alguna,
Dios está llamando a su pueblo a que se vuelva a la santidad, a que se vuelva a la palabra, a que se vuelva a la responsabilidad. Pastor Lugo, el silencio de los, bueno, de los verdaderos atalayas, entre comillas, porque hay atalayas responsables y hay unos que se proclaman y dicen que son atalayas. Sí. Pastor, ¿será que el silencio de los hombres de Dios le ha hecho daño a la iglesia? Definitivamente. Cuando nosotros dejamos los intereses de Dios, nos enfocamos en nuestros propios intereses, nos desenfocamos de la responsabilidad del ministerio, como decía al principio. Creo que, como dice Ezequiel capítulo 33, hay una responsabilidad. La función de la atalaya estaba en la torre, venía peligro, avisaba el pueblo, sonaba la alarma, daba trompeta, viene el peligro. Pero si esta gente que son responsables, que Dios le ha dado esa posición, guardan silencio, lamentablemente la que sufre el daño es la iglesia, por falta de personas que no están dando la alarma ni el mensaje acorde a estos tiempos. Y creo que la razón es cuando nos desenfocamos o de alguna manera nos cansamos en el camino y en vez de hacer el trabajo de Dios, comenzamos a servirnos nosotros, y en medio de ese egocentrismo nos olvidamos de librar nuestra responsabilidad, porque de cierta manera reconocemos que esta responsabilidad trae unas consecuencias, y muchas veces en el ardor del ministerio, si no lo sabemos llevar como tiene que ser, producen una cierta frustración, unos ciertos cansancios, ¿verdad? Si nos aprendemos a descansar en el Señor, el desenfoque. Y llega ese momento donde decimos, bueno, ya nos cansamos de recibir cantazos y recibir azotes, ahora llegó el tiempo de yo servirme, y comenzamos a modificar el mensaje porque sabemos que ese mensaje ha producido de alguna manera vicisitudes y vituperios a nuestra vida. Pero definitivamente sí ha causado un daño profundo en la iglesia. Pastor, sin duda alguna la venida de Cristo es inminente. Sí, y estamos esperando con gozo, con mucha felicidad, la venida de Cristo. Admiré mucho al hermano Gigi Ávila. Yo creo que ha sido el predicador que más ha predicado acerca de la venida de Cristo. Yo creo que ese debe ser el mensaje central en estos últimos tiempos. Cristo viene pronto. La iglesia se va. Su venida es inminente. Las señales proféticas de Mateo capítulo 24, todas se han cumplido. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos de gracia, tiempos de misericordia. Y en estos últimos tiempos, a través de esta pandemia, Dios ha dado a conocer quién es la verdadera iglesia y quién es la iglesia apóstata. Quiénes son los hombres de Dios y quiénes son los lobos rapaces, los que no perdonan al rebaño, los que están interesados en llenar sus arcas, los que están interesados en seguir llevando una vida de lujo y de comodidades, pero no le hablan al pueblo de salvación, no le hablan al pueblo del arrebatamiento, ni siquiera convocan al pueblo a ayuno, no le hablan de responsabilidad. Su mensaje no lo lleva a la consagración, es un mensaje liviano, cómodo, es un mensaje superficial, es un mensaje suavitel. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Pastor, una última pregunta, pastor. Me ha llegado esta pregunta, yo quisiera formulársela a usted, porque hay hermanos que de repente tienen esa inquietud, aunque usted y yo estamos claros en esto. Pero me preguntan y me dicen, ¿es bíblico que un atalaya denuncie y desenmascare a los falsos profetas? Si es bíblico. Bueno, ¿cómo diría yo? Lo que pasa es, ha habido un problema serio que tenemos que reconocer
en cuanto a lo que es la apologética, la defensa del evangelio y ese, ¿verdad?, ese rol de atalaya que lo estamos aplicando. Hay cosas que se pueden hacer en la carne. Por ejemplo, ser sana doctrina o dar un mensaje de Dios no necesariamente tiene que ser fuerte, porque hay gente que confunde una cosa con otra, y la gente se cree que predicar fuerte entonces me constituye un predicador de sana doctrina. No, el mensaje tiene que ser dirigido por Dios, venga como ven. Hay una diferencia, una gamas de mensajes, de fortaleza, de exhortación, de instrucción, de reprensión, y nosotros tenemos que estar abiertos a esa dirección. Reconozco que en medio de esta facilidad de los medios de las redes sociales se dan muchos pseudoministerios. No solamente esos pseudoministerios se dan para el lado del libertinaje, sino que también muchos se parecen a nosotros. Yo creo sí en denunciar a falsas doctrinas, vive está dentro de nuestro reglamento de la iglesia, denunciar toda falsa doctrina. Creo que también es bíblico denunciar al falso profeta. Ahora, la pregunta es, número uno, siempre va a haber profetas entre medio de nosotros. Segundo, son miles los falsos profetas. Si yo centro mi ministerio en denunciar los miles de falsos profetas, de alguna manera voy a perder el norte en algún punto de mi vida, del ministerio, concentrándome simplemente en esa área. ¿Ves? El área ministerial es una gama amplia. Los ministros tienen que tener una visión amplia. Los pastores, los evangelistas. Hay gente en nuestros templos pasando dificultades familiares, dificultades con los hijos, dificultades, un sinnúmero de problemáticas que el mensaje de Dios tiene que suplir esa necesidad bíblicamente. Yo sí estoy de acuerdo definitivamente que éticamente denunciar a los profetas con nombre y apellido. Ahora, Dios te tiene que mandar. Tiene que estar asegurado, tiene que asegurarte que sea un impulso de Dios, porque recuérdese, está el celo de Dios y está el celo sin ciencia de Israel. Es un celo sin ciencia, es un celo sin sentido, sin pensar, como decimos nosotros, a lo loco. Y yo tenía un estudio por ahí que lo desarrollé, nunca lo di, que es el peligro de la apologética. ¿Y por qué es un peligro? Porque es un peligro en el sentido de que si personas nuevas o recién convertidas atienden a imitar la defensa del evangelio en algún momento, puede que la confusión llegue a su vida. Yo he visto el caso de personas que quieren defender el evangelio, de alguna manera terminan torcidos o terminan más confundidos de lo que pretendían defender. ¿Ves? Lo que pasa es que es un reto la defensa del evangelio, porque la apologética es presentar argumentos razonables, ¿verdad? Y cuando usted razona, de alguna manera se puede confundir en el sentido, si no hay una preparación espiritual, si no hay una preparación de la palabra, puede terminar más enredado de lo que usted pretende defender. Yo, definitivamente, contestando la pregunta, creo que sí es bíblico denunciar a los falsos profetas, y sí es bíblico denunciarlos con nombre y apellido. El apóstol Pablo los mencionó, la Biblia los menciona, Juan también denuncia y corrige. Yo creo que sí, que cuando hay algo que produce un daño masivo a la iglesia, una doctrina que puede causar una confusión, uno por la palabra puede sí corregir y traer luz a esa confusión que se pretendió traer a la iglesia. Yo creo que eso es un deber muy importante que tenemos liberal, pero muy importante pienso yo también que debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque yo veo también un extremo donde la gente tiene tanto celo de Dios, diría yo,
pero se convierte en un celo sin ciencia, porque si yo preparo un argumento, una defensa del evangelio y comienzo a añadirle palabras soetes, palabras vulgares, palabras, entonces lo que yo pretendo defender al mismo tiempo lo estoy ensuciando con mi actitud. Eso que la Biblia habla de una sabiduría celestial y una sabiduría animal y diabólica. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que primero santifiquemos nuestros corazones. O sea, yo tengo que examinar mi motivación también. Es muy importante a la hora de tomar estas decisiones, yo examinar por qué lo estoy haciendo. Verdaderamente es un sentir de Dios o lo estoy haciendo basado en mi emoción. Yo hablo esto porque estoy hablando por experiencia, ¿ves? Por experiencia. Y son consejos que la gente tiene que tomar en cuenta a la hora de defender el evangelio, pero sí creo firmemente que la apostasía, que los herejes se denuncian públicamente con nombre y apellido y supuesta enseñanza a la luz de las escrituras para librar del engaño. Mucha gente dice, no, que usted está juzgando. No, no. La gente piensa, una vez un hombre me dijo, pero bendito, esa persona que usted está hablando de él, esa persona tiene hijos igual que usted. Yo le dije, yo entiendo ese punto, pero usted no está entendiendo que hay miles de personas que le está influyendo a través de ese mensaje y usted no está pensando en las personas que van a absorber esa falsa enseñanza que va a producir confusión en su vida. ¿Ves? Entonces, básicamente, creo que sí. El atalaya debe denunciar con nombre y apellido y sus herejías para liberar que la gente caiga en el engaño. Y es amén, mi bíblico. hermano. Amén, mi hermano pastor. Gloria a Dios. Estamos totalmente de acuerdo, pastor. Y bueno, pastor, seguiremos predicando la venida de Cristo. Seguiremos predicando el amor de Dios, el perdón de Dios, el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y estamos como en los días de Noé. Estamos como en los días de Noé. Unos escuchan, otros no escuchan. Unos se convierten, otros siguen endurecidos. Sí. Pero nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Sí, ese es nuestro deber, seguir proclamando el evangelio genuino y puro de Jesús. Tuve la oportunidad de conversar con usted, no sé si se acuerda, creo que fue el año pasado. Usted estaba en Cancún, México, ministrando una cruzada con el evangelista Lainer Pereñán. Yo me encontraba en Veracruz ministrando también una actividad. Y bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha permitido que nos volvamos a unir quizás a través de este medio, pero muy pronto, pastor, con la ayuda del Señor, si Dios no ha venido y Dios así nos lo permite, lo tendremos por acá, por tierras colombianas, para que nos imparta ese mensaje escatológico, ese mensaje de los últimos tiempos. Amén. Quiero decirle a todos los que están en contacto, pastor, permítame, porque a estos hombres de Dios que vienen con un mensaje antiguo en tiempos modernos, con un mensaje de vida, de transformación, tenemos que escucharlos, tenemos que escucharlos. Pastor, ¿cómo lo pueden buscar a usted en las redes sociales? ¿Tiene usted una página? ¿Tiene usted alguna cuenta de suscripción en YouTube? ¿Cómo lo pueden buscar? Porque yo sé que hay gente que quiere escuchar el mensaje que Dios pone en su boca. ¿Cómo aparece usted en las redes? ¿Tiene alguna página? Sí, por lo menos en Facebook estoy Pastor Omar Lugo. Tenemos básicamente 2 páginas que se conoce como de fanpage. Así me pueden buscar, Pastor Omar Lugo. Y por YouTube también estoy como Omar Lugo. Ahí pueden suscribir a nuestro canal. Tratamos, ¿verdad?, según el tiempo nos permita. Tuvimos los mensajes de los domingos a la página, y los domingos que predicamos desde nuestro altar los subimos a YouTube, y siempre trato de subir contenido. Hay gente, ¿verdad?, que lamentablemente los mensajes largos no le agradan. Siempre tratamos de subir contenido, algunos 15 minutos de algún pensamiento, desde aquí, desde mi casa, como le llamo, desde la oficina, debajo de un árbol que tenemos ahí. Y ahí subimos contenido prácticamente semanal si tenemos el tiempo. Amén, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor.
Bueno, pastor, para nosotros ha sido un gran gozo poder tenerlo con nosotros. Ha sido de mucha edificación, ha sido de mucha bendición. Y yo quisiera, antes de cerrar este espacio, hacer una oración. Hacer una oración por todos los hermanos que constantemente nos envían sus peticiones, por los que se han conectado. Sabemos que hay mucha necesidad y no podemos ser indiferentes a la necesidad que hay tanto en el mundo como en la obra del Señor. Entonces, yo creo que la oración es la columna vertebral que sostiene la iglesia. Y sin duda alguna en este tiempo más tenemos que reforzar la oración. Entonces, pastor, yo quisiera por favor que usted nos llevara a esa oración, pastor. Sí, señor. Que Sí, señor. nos apoyara, nos respaldara en esta oración. Amén. Amén. Sí, sí, oremos así. Padre eterno, Dios de misericordia y Dios de bondad, gracias por este privilegio de poder compartir la palabra con tu siervo, Padre. Te pedimos también, oramos y clamamos por estas peticiones que llegan de oración, de reconciliación, de liberación, por salvación, por diferentes situaciones, Padre, y todo aquel que ha estado en contacto con este mensaje, que estará en contacto. Te pido que tu Espíritu Santo toque su corazón, Padre. Te pido por la iglesia que va a ver este mensaje, Padre, que tú puedas salvaguardarnos, cúbrenos bajo tu cobertura, Señor. Anímanos, anima, fortalece, establece, Padre. Ya fuera, Dios mío, todo aquello que impide que cuando suene esa trompeta volemos al cielo, Padre. Si hay alguien que todavía no está a la altura de que tú demandas en tus escrituras, pueda en esta mañana, en esta tarde, cuando no esté viendo, reconciliarse con el Señor, renovar su voto. Padre, líbranos del engaño, danos fuerza para atravesar estos tiempos que nos han tocado vivir, que solamente con tu glorioso Espíritu Santo vamos a poder sobrepasar, Padre, y sobre todas las cosas, que nuestras lámparas estén encendidas para este glorioso evento, Padre, que tú vienes a buscar tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos creyendo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Mandamos un fuerte abrazo a toda la iglesia allá en Puerto Amén. Rico, a la familia de nuestro hermano Pastor Omar. Pastor, gracias. Gracias por aceptar esta humilde invitación, pastor. Nos hemos gozado. Sé que los hermanos que están conectados también se han gozado. Comparte este video para que la palabra corra y sea glorificada. Entonces, pastor, estamos contentos y agradecidos con Dios primeramente y con usted. Vamos a darle, pastor, el tiempo para que se despida de todo el pueblo que Amén. está viendo esta transmisión. Amén. Así, gracias, pastor, por esta oportunidad. Aleluya, muy agradecido. Aquí siempre a la orden. Mi saludo y respeto para cada pastor, ministro, cada componente allá del concilio. Mi saludo y respeto. Le abrazamos, un abrazo a la distancia, un abrazo para usted, pastor, y su familia. Gracias por la oportunidad. Y aquí siempre a la orden. Que el Señor me le continúe bendiciendo. Amén, pastor. Muy amable. Que el Señor le bendiga, que el Señor le Amén. guarde y que siga dando salud y largura de año para que siga con ese mensaje poderoso y glorioso en estos últimos tiempos que tanto necesitamos escuchar. Un abrazo a todos los hermanos, a todos los amigos. Un abrazo, Pastor Lugo, y salúdeme a su Amén. hermosa familia. Dios te bendiga, hombre de Dios. Hasta la próxima. Hemos llegado a la parte final de este programa, el deber, la responsabilidad de la atalaya. Dios te bendiga. Amén.